dará cosas buenas a los que le piden. Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esa es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Padre amado, te damos gracias por esta bendita palabra. Pero ahora, Señor, te rogamos que a esta palabra le añadas tu bendición, y que a través de esta palabra, Señor del cielo, le hables a tu pueblo, a tus hijos que han venido hoy, Señor. Háblale, Señor, conforme a tus propósitos y conforme a tu misericordia, y derrama sobre ellos, Señor del cielo, de esa maravillosa unción que tú sabes darle a tus hijos. Pero también, Señor, te rogamos en esta tarde que nos des un espíritu de sabiduría y nos des también revelación, para que podamos comprender, Señor, cuál es el propósito que tienes para la vida de cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Podemos sentarnos, mis hermanos. Bienvenidos todos. Nos da mucho gusto nuevamente compartir en este domingo. Mientras usted recibe una botellita de agua para que se refresque la vida, el Señor tiene para usted también ríos de agua viva que correrán de su interior. Bueno, mis hermanos, si le podemos poner nombre a este mensaje, le pondríamos orando como Dios quiere. Y vemos que la palabra nos exhorta a que podemos venir confiadamente al trono de gracia, y de esa manera alcancemos misericordia. Si la palabra dice: pedid y se os dará, el Señor no te está diciendo ven y es posible que te dé. El Señor te está diciendo: si pides, se te va a dar. Pero también te dice que busques. Si quieres encontrar, que busques. Que busques y encontrarás. Pero si quieres ver puertas abiertas a tu paso, tienes que llamar. Llamar a la puerta, y la puerta se abrirá. Porque definitivamente, mis hermanos, todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. Principios eternos de la palabra de Dios. Con esto, ¿qué nos está exhortando el Señor? No le está exhortando solamente que se ponga a pedir. Le está exhortando a que oremos como Él quiere. Dios siempre quiere tener comunión contigo, porque eres su hija o porque eres su hijo. Y cuando te dice el Señor, hermano mío, que pidas, te está pidiendo que pidas en oración para que puedas recibir. Cuando te pide que busques su presencia en oración. Cuando te pides que llame, es llamar, es clamar, es decirle: Señor, ábreme una puerta, porque la puerta que tú abres, nadie la cierra. Definitivamente tenemos que entender, mis hermanos, que Dios se manifiesta a aquellos que disponen su corazón para buscar su presencia. Solamente un corazón dispuesto va a poder tener un encuentro directo con el Cristo de la gloria. A veces decimos: pido y no recibo, porque no sabemos pedir como conviene. Conforme el desarrollo del tema, vamos a ir viendo la manera en que Dios quiere que le podamos pedir. Porque definitivamente, hermanos, nosotros como seres humanos, muchas veces cuando nuestros hijos nos piden algo, nos desvivimos por conseguírselo. Su hijo le dice: Mam, quiero leche, y usted va y la consigue si no la tiene en casa.
Porque aquí porque se acabó, no porque no haya para comprarla. Allá en nuestros países a veces no se le dan porque no hay para comprarla, porque dice que allá la gente come cuando tiene. Y aquí en Estados Unidos, en la Unión Americana, la gente come cuando tiene tiempo. Porque siempre va a haber provisión. Siempre va a venir la provisión de Dios. Este ha sido un país bendecido, pero quiero contarle que los hijos de Dios, donde quiera que estén, van a ser bendecidos. No importa el lugar donde estés, porque todos los lugares son de Dios. Lo importante es que donde estés, aprendas a pedir como conviene, a clamar, a buscar de Dios y a tocar puertas para que a tu paso se abran. Porque la puerta que Dios te abre, nadie te la va a cerrar. Si nosotros que aún todavía no hemos llegado a la perfección, a la altura del varón perfecto, si nuestros hijos nos piden, les damos los que nos piden. Le piden pan, usted se lo da. Cuánto más tu papá, hermana, hermano, que está en los cielos, nuestro Padre Celestial, ¿cómo no te va a dar cosas buenas? Debemos de sentirnos felices de tener un Dios que todo lo puede, un Dios que te ama, un Dios que espera que tú le busques. En el acontecer bíblico hemos visto hombres y mujeres, hermanos míos, que han tenido un corazón dispuesto y Dios les ha dado porque han sabido orar como conviene. La Biblia nos habla de un varón que era de Cesarea de Filipos. Vamos a leerlo mejor directo en la Biblia. Está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos del 1 al 8. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte, llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Oraba a Dios continuamente. Fijémonos bien que este hombre era un comandante del ejército, y del ejército romano, porque la corte se llamaba la Italiana y Roma es la capital de Italia. Entonces este varón era un varón piadoso, es decir, un varón que amaba a Dios, que temía a Dios. Él, no solo él, sino también su familia. Si tú le temes a Dios, temerle a Dios no es tenerle miedo, es tenerle reverencia. Pero si tú se la tienes, se lo enseñas a tus hijos, y tus hijos lo maman en su casa. Porque las palabras pueden mover, pero el ejemplo que los des va a conmover su corazón y van a hacer la voluntad de Dios. Porque es la mejor escuela. Tus hijos, su mejor escuela es tu casa. Ya en la escuela van a aprender otras cosas, ojalá que aprendan buenas, pero en tu casa es la mejor escuela. Pero aquel hombre era temeroso de Dios, él y toda su familia, y oraba. Claro, dice que daba limosnas porque aún todavía no era cristiano. Y los que no son cristianos, dar limosna es dar de lo que te sobra. Dar ofrenda es dar de lo mejor que tienes. Y no te estoy hablando de dinero, te estoy hablando de tu tiempo al Señor, de lo que dedicas a servirle a papá, a hablar con Él. Una limosna es darle a Dios el tiempo que te sobra, y Dios no quiere tus obras. No dije obras, dije sobras. Dios lo que espera de ti es un corazón contrito y humillado, el cual nunca va a rechazar. Le damos un aplauso al Señor. Y fíjese que aquel hombre que no era judío, sino era gentil. Recuérdese que todo aquel que no era judío era llamado gentilidad, era gente pues común y corriente. No era del pueblo escogido de Dios. Por lo tanto, no estaba bajo la ley de la circuncisión. Pero sin embargo, aquel hombre, a pesar de que no era judío, bendecía al pueblo judío, porque había entendido que era el pueblo escogido de Dios, y había entendido también que Dios tiene misericordia de todos y que no hace acepción de personas.
Los humanos a veces decimos, es que este es de tal lado y yo soy de tal otro. Este es del pueblo y yo soy de la capital. Y a veces entre matrimonios discuten, es que tú naciste en el monte. Y el otro dice, pero tú en el montón. Dios no hace acepción de personas. Dios nos ama a todos por igual, judíos y gentiles. Pero miren lo que pasó con aquel muchacho que era comandante de un pelotón de 100 soldados italianos. Oraba a Dios continuamente. Ahí está la clave. Como a la hora 9 del día, vio claramente una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: ángeles visitando a un varón gentil, ¿cómo no te van a visitar a ti si eres hijo de Dios? En el acontecer bíblico vemos muchas visitas angelicales y ahora también. Y en este mismo lugar se han manifestado ángeles. El día vio claramente una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio, mirándolo fijamente. Y Cornelio con temor dijo: ¿qué quieres? Recuérdense que como todavía no había entrado al cuerpo de Cristo, no decía heme aquí, Señor, se decía ¿qué quieres? Cuando usted como hijo de Dios, Dios le habla, usted contesta heme aquí, Señor. Pero a los impíos Dios les habla y dice ¿qué quieres? Aún todavía no conocen la majestad de Dios, pero tú ya conoces la grandeza y la majestad del Dios que te ha bendecido. Mirándolo fijamente y atemorizado le dijo: what happens? Y él le dijo: tus oraciones y limosnas, a pesar de que eran limosnas, las daba de corazón, pero oraba, han encendido como memorial delante de Dios. Manda ahora a algunos hombres a la ciudad de Job y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda en casa de Simón el curtidor, un tocayo de él. Cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente les servían. Y después de explicarles todo, los envió a Job. O sea que Dios se manifestó a aquel hombre porque tenía una disposición de conocerlo. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí tenemos la disposición de conocer a Dios. Fíjense que Cornelio era un hombre muy ocupado, como tú lo puedes ser. Tú tienes muchas atribuciones que hacer, tu trabajo, tu familia, tu hobby, por ejemplo. Posiblemente te identifiques con Cornelio en esto. Aquel era un centurión, tenía 100 hombres a su mando. Tú puedes tener hombres y mujeres a tu mando, si no en tu casa tienes a tu esposa, a la que ojalá que puedas ejercer autoridad. ¿Aló, varones? ¿Quién manda en casa? Yo, dice el varón. Yo digo la última palabra. ¿Y qué dices? Sí, mi amor. Y las hermanas con las manos en la cintura. Pero eso es entre paréntesis, dejémoslo ahí. Pero Cornelio el centurión era un hombre muy ocupado, pero tenía un corazón dispuesto para buscar a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos un corazón dispuesto para buscar a Dios, mis hermanos? Fíjese que a pesar de que comandaba los 100 soldados del ejército romano, vivía en Cesarea de Filipos, donde se encontraba un cuartel general del procurador general de Roma. O sea, estaba muy cerca del gobierno romano aquel hombre. Pero a pesar de los puestos altos que tenía un corazón dispuesto. Veamos que la palabra clave es tener un corazón dispuesto. Aquel que tiene un corazón dispuesto, mis hermanos, es aquel que no le preocupan las circunstancias, sino que lo que le interesa es adorar
al Cristo de la gloria, estar en comunión con Él, hablar con Él, comunicarse. ¿Cómo puedes decir que amas a alguien si no hablas con Él? Recuérdense que muchas veces nosotros creemos que nuestro Dios ya lo sabe todo, y así es, lo sabe todo, pero a Él le gusta que tú vayas a hablar con Él. Y la manera de hablar con Dios es a través de la oración. La oración sincera que sale del corazón del Hijo de Dios. Aquel que se atreve a buscar va a encontrar. El que se atreve a pedir va a recibir. El que se atreve a tocar la puerta va a haber puertas abiertas a su paso. Pero necesitamos aprender a dialogar con Dios. Solamente escucha la voz de Dios aquel que se mete en oración. Meterse en oración no es tirarse ahí en el suelo a echarse un sueñito. Eso se llama holgazanear, dice entre comillas. Meterse en oración es hablar con Dios, es decirle todo lo que le amas, no es solo pedirle. Cornelio era un líder espiritual en su casa, tenía sus devocionales, aunque su esposa le dijera: no, no es para nosotros, eso es solo para los judíos. Él decía: tenemos un Dios que todo lo puede. A veces tienes luchas en tu casa y te dice: no, eso no es para ti, eso es para otros. Pero Dios te dice: ven, hijo mío, que yo te formé desde el vientre de tu mamá y te voy a bendecir. Si escuchas la voz de Dios, vas a ser bendecido. Pero para eso tenemos que ser temerosos de Dios. Aquel varón se consideraba temeroso de Dios, a pesar de que era gentil. Estaba casado, pero estaba divorciado de las religiones paganas que ejercían los gentiles. Él buscaba algo mejor. ¿Cuántos de nosotros estamos cansados de las tradiciones y las costumbres del mundo y buscamos algo mejor, algo diferente, algo que te diga sí se puede? Solamente en la oración directa con el Cristo de la gloria vas a poder escuchar la voz de Dios que te levanta. Hermanos míos, dice la Biblia que este varón oraba a Dios continuamente. Nuestra oración no solo debe ser en momentos de necesidad, en momentos de conflicto, cuando se nos cierran las puertas. Nuestra oración debe ser en todo tiempo. La oración para el Hijo de Dios debe ser como el aire que respira. Hablar con Dios representa estar conectado con la vida misma, porque solamente Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie más llegará a la presencia del Padre si no es a través de Cristo. ¿Y cómo vas a saberlo? Estando en comunión con Él, orando. Dios se va a manifestar con poder a aquellos que le buscan. ¿Cuántos queremos buscarlo? Pero para eso necesitamos desarrollar intimidad con Dios, y cruzarás nuevas fronteras. Sobre todo atravesarás las fronteras que el enemigo te pone para que no alcances la victoria que Dios tiene para ti. Dios quiere darte lo mejor de su tesoro, pero tú a veces te escondes. Es como cuando le quieres dar a tu hijo algo y tu hijo no da tiempo a que tú le hables, sino está corriendo, está haciendo cualquier otra cosa. Y a veces cuando te busca ya es demasiado tarde, ya se lo has dado a otro. Pero Dios es fiel y justo. Dios nunca se equivoca. ¿Cuántos creemos que Dios es fiel? ¿Cuántos creemos que Dios nunca se equivoca? Si tú lo crees, estás diciendo una verdad, porque Dios va a escuchar tus oraciones. Tus oraciones estarán en la presencia de Dios. Recordémonos que la oración contemplativa es aquella en la que no pides nada, porque ya Dios te lo dio todo.
En la oración contemplativa vas a decirle a Dios lo grande que es, lo poderoso, lo maravilloso, todo lo que tú le amas. Y cuando hayas entrado en su presencia, te recuerdas de lo que dice la palabra: pedid y se os dará. Y solo entonces podrás pedir y te será dado. Porque a veces no sabemos pedir como conviene. Dios siempre va a querer hablarte, va a querer guiarte y va a querer fortalecerte. 3 cosas que Dios quiere contigo. Te quiere hablar. ¿No te da gusto que Dios te quiere hablar? Pero para eso es necesario que pases tiempo con Dios. ¿Cómo quieres escuchar la voz de Dios si no pasas tiempo con Él? Hermano, es importante que aproveches cada instante de tu vida para estar en comunión con el Señor, en oración, meditando su palabra, hermanos míos, y desarrollando la intimidad con Él. Cuando meditas su palabra es cuando tomas un versículo y te pones a pensar: ¿qué me quiere decir Dios con esto? Y Dios ahí va a empezar a hablar directo a tu corazón. Quiero contarte, iglesia de Cristo, en esta tarde, y a ti, hermano, que nos escuchas o que nos ves a través del sistema, a los cuales saludamos hoy. Quiero contarte que Dios siempre tiene un corazón dispuesto para escucharte. Pero Él está esperando, Él es caballero, está esperando a que tú te acerques. Pero su palabra no cambia. Pasarán los días, los años y este mundo, y su palabra permanece para siempre. Pero para poder tener el privilegio de venir delante del Señor, tenemos que andar sabiamente. La Biblia dice en Colosenses 4:5: andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. O sea, aprovechar tu tiempo significa no desperdiciarlo en la vana manera de vivir. Aprovechar el tiempo significa estar más en comunión con Dios. Por eso el Señor quiere que tú seas un buen administrador de tu propio tiempo. Porque a veces es nuestra excusa: es que no tengo tiempo. ¿Saben qué dice la Biblia en Efesios 5:15 y 16? Dice: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es que Dios todo lo hace bien, porque va a ser días malos. ¿Saben qué dice la Biblia? Que en el final de los tiempos vendrán días difíciles, y esos son los que está viviendo el mundo. Pero la palabra de Dios dice, y otra vez lo repito y lo he dicho siempre, porque es Dios el que quiere decírselo a su pueblo, y tú eres pueblo de Dios: en el mundo habrá aflicción, pero no temáis, que yo he vencido al mundo, dice el Señor. Nuestros tiempos, tu tiempo, nuestro tiempo está en manos de Dios. Yo no sé cuánto logramos entender eso. Tu tiempo está en manos de Dios. Y para esto vamos a ir al libro de Job. Y dice Job 14: ya que sus días están determinados, el número de sus meses es conocido, y has fijado sus límites para que no pueda pasarlos. Todos los seres humanos tenemos nuestros días determinados. Hasta el número de los meses que vas a vivir es conocido por Dios. Y Dios ha puesto límites para que nadie los pueda traspasar. Pero en el libro de los Salmos, Salmo 31:15, dice: mis hermanos, en tu mano están mis años. ¿Cuántos queremos poner nuestros años en manos de Dios? Líbrame de la mano de los que me quieran hacer daño y de los que me persiguen. Si alguien te quiere hacer daño, si alguien te persigue, recuerda que en manos de Dios están tus años. Dios sabe de qué manera tú
inviertes tu tiempo? Mira, ¿por qué hablamos tanto de tiempo? Porque es un regalo de Dios el tiempo. El tiempo Dios te lo da. Por eso mi tiempo, mi vida, la vida Dios te la dio. El tiempo te lo da Dios, como el aire que respiras. Por ejemplo, el día tiene 24 horas. La semana tiene 168 horas, hermanos. Si dormimos 8 horas diarias, en la semana habremos invertido 56 horas en el descanso. Y te quedan 112 horas para que puedas distribuirlas en tus ocupaciones. De ese tiempo, ¿cuánto tiempo le vas a dedicar a Dios? Veamos bien, porque Dios es exacto. El día tiene 24 horas. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces la semana tiene 168 horas. Entonces, si tú duermes 8 horas al día, en la semana vas a haber invertido 56 horas en tu descanso, en sueño. Pero te quedan todavía 112 horas como para distribuirlas en lo que quieras. ¿Cuánto de eso vas a invertir para el Señor? Tenemos que meditar en eso, porque Dios es un Dios todopoderoso, pero es fiel y es justo. Nadie tiene más tiempo que usted. Tú que viniste hoy, es la disciplina en el uso del tiempo lo que nos va a ayudar a distribuirlo para bien y para la gloria de Dios. Necesitamos conocer la voluntad de Dios, hermanos. Fíjense que una cosa es orar a Dios y otra es bien distinta, orar en la presencia de Dios. Cuando oras a Dios le estás pidiendo, pero cuando oras en la presencia de Dios le concedes a Él el primer lugar. Dios merece que le des el primer lugar en tu vida. Es abrirle tu corazón, hermano. Es rendirle todo el tiempo en su presencia. Hermanos, no es fácil ser cristiano, pero es maravilloso. Porque cuando estás en las manos de Dios, nunca podías estar mucho más seguro. ¿Cuánto tiempo debemos orar? ¿Alguien se pregunta? ¿Cuánto tiempo debemos orar? ¿Saben qué dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:17? Orad sin cesar. No vaya a ser como aquella hermana que su esposo se llamaba César, y cuando iba a orar le decía: vete por allá que voy a orar. Eso es bíblico. ¿Y por qué? Porque dice orar sin cesar. Orar sin cesar es orar en todo tiempo, sin parar. Pedir en el nombre de Jesús, pero en la voluntad de Dios. Y esto es bien importante, mis hermanos. Para pedir, tenemos que pedir en el nombre de Jesús, pero estando dentro de la voluntad de Dios. El Señor Jesús siempre insistió en que se hiciera la voluntad de Dios. Si no, vamos a Mateo 6, del 10 al 13, no para repetirlo como loros, pero dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Siempre insistió el Señor en que la voluntad de Dios se hiciera. Cuando pedimos al Padre en oración, lo hacemos en el nombre de Jesús. Juan 14:14 dice: yo haré cualquier cosa en mi nombre si ustedes me lo piden. Logramos entender eso, y se lo estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. Pero quiero decirte algo que tenemos que estar conscientes. El Señor Jesús, mediante el sacrificio en la cruz que recordamos hoy en la Santa Cena, te aseguró tu acceso al Padre. Porque antes de eso estábamos metidos en delitos y pecados, y el pueblo de Dios, para poder ser acepto, tenía que hacer sacrificios animales. Pero el Señor Jesús hizo el sacrificio único de todos los siglos para limpiarte de todo pecado
y para que hoy puedas entrar confiadamente al lugar santísimo. La Biblia dice en Hebreos 8 del 1 al 2: lo más importante de lo que estamos diciendo es que nuestro sumo sacerdote es de tal naturaleza que se ha sentado en el cielo, a la derecha del trono de Dios, y oficia como sacerdote en el verdadero santuario, el que fue hecho por el Señor y no por manos de hombres. Si lo oye en un español fluido es porque la Biblia, la versión Dios habla hoy. Lo encuentra en Hebreos 8 del 1 al 2. Por eso es que podemos venir al trono de gracia confiadamente en el nombre de Jesús. Hebreos 4, 14 al 16 dice: Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado al cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. No estar cambiando, pues fluctuando. Necesitamos seguir firmes en la fe que profesamos. Así lo dice la Biblia en el versículo 14. En el 15 dice: pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad. Jesús es nuestro sumo sacerdote y Él puede compadecerse de tu debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Mire qué bonito dice en esta versión. En su Reina Valera versión 60 dice de diferente forma. Si quiere vamos a leerlo ahí. Hebreos 4 del 14 al 16. Hebreos 4 del 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo no sé cómo lo entienda usted mejor, pero de esta manera podemos ver que tenemos un sumo sacerdote. Iglesia de Cristo, tienes un abogado allá en el cielo. Ya no estés triste, ya no estés decaído, no te sientas derrotado ni derrotada. Créele a Dios, que es el amigo que nunca falla, el Dios eterno, el todopoderoso. Esta tarde está aquí porque te ama y porque quiere hablar directo a tu corazón para que le busques. No es otra cosa lo que Dios pide de ti. Dios te pide una entrega total en cuerpo, en alma y en espíritu. Porque mi Señor Jesús intercede por ti, hermano mío. No estás solo, no estás sola. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 2:1: hijitos míos, miren con qué cariño trata Juan al pueblo. Les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Hasta suplicándoles que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, que es Jesucristo, y Él es justo. Pero está hablando de aquel que lo alcanza el pecado, no te está mandando a pecar. Porque muchos se escudan en que, no, pues yo ya soy salvo, yo ya confesé al Señor, ya la sangre de Cristo me limpió, y hacen lo que les da la gana. Se van a fumar, se van a tomar licor, a hacer lo que les da la gana, y siguen creyendo erróneamente que como ya son salvos, un día se van a ir al cielo. Hasta les dicen: si el día del arrebatamiento estás en la cantina y viene el Señor de la cantina, te lleva. Y eso es la peor de las mentiras que te puedan decir, porque la Biblia dice: sed santos porque santo soy yo. Sin santidad nadie verá el rostro del Señor. No podemos olvidar, mis hermanos, que sí recibiremos en el nombre del Señor todo cuando le pidamos, siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Escuche bien esto: todo lo que le pidamos al Señor, al Padre, en el nombre de Jesús, lo vamos a recibir siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Porque muchas veces pedimos
para nuestros propios deleites, dice la Biblia. Y como Dios conoce el presente, el pasado y el futuro, Dios nunca te va a dar algo que después te va a hacer daño. Hebreos 8, del 8 al 13 dice algo bien importante. Lo voy a leer porque es mejor que lo veamos en la palabra. El Señor dice: vendrán días en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá y con mi pueblo. Esta alianza no será como la que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Y como ellos no cumplieron mi alianza, yo los abandoné, dice el Señor. La alianza que haré con mi pueblo después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Mira, hermano, qué privilegio el que Dios te está dando. Él está poniendo sus santas leyes en tu mente, pero están escritas en tu corazón. Yo seré su Dios. ¿Cuántos sabemos que Él es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Dios? Jehová de los ejércitos. Yo seré su Dios y Él será mi pueblo. Jesucristo el justo, mis hermanos, Jesús es Dios. Ya no será necesario que unos a otros, compatriotas o parientes, tengan que instruirse para que conozcan al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Y les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Oigan bien lo que dice el Señor. Y les perdonaré sus maldades. ¿Cuántos no hemos hecho maldades, hermanos? No hay ninguno que diga soy justo. El único justo se llama Jesús de Nazaret. Todos de una o de otra forma le fallamos al Señor, pero Dios es bueno. Y si les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Cuando Dios habla de una nueva alianza, es porque ha declarado vieja la pasada, y a lo que está viejo y anticipado poco le falta para desaparecer. Así es que, hermanos, hay una esperanza, hay una nueva esperanza hoy. Hay una nueva esperanza en el corazón de los hijos de Dios, que si nosotros nos arrepentimos de corazón, Él es fiel y justo y nos perdona y se olvida para siempre de nuestros pecados. Nosotros los humanos somos los que a veces no olvidamos. Te perdono, pero al ratito otra vez, pero recuerda lo que me hiciste. Y Dios perdona y olvida. ¿Por qué no hacemos como Dios hace? El perdón no es una virtud, el perdón es una decisión. No podemos olvidar, mis hermanos, que recibiremos en el nombre del Señor Jesús todo cuanto le pidamos, siempre y cuando esté dentro de la voluntad de Dios. No le vas a pedir algo que no es la voluntad de Dios porque ya estuvo que no te lo dio. Muchas veces Dios tiene un trato con los demás. Es que es otra cosa que necesitamos entender, iglesia. Dios tiene tratos con el que es hijo. Oiga bien, necesitamos entender esto, mis hermanos. ¿Dónde están los hijos de Dios esta tarde? Amén. Entonces estamos en la congregación de los hijos de Dios. Entonces Dios tiene un trato contigo, que eres hija o que eres hijo. Y los tratos de Dios siempre van a ser para bien, hermanos. Por lo tanto, si estamos metidos en pruebas, si tenemos luchas, si sentimos que nuestro camino es difícil, que va cuesta arriba, démosle gracias al Señor en todo, porque es señal de que somos hijos. Pero las pruebas y la disciplina de Dios siempre van a ser para bien. Cuando sales de una prueba, has escalado una grada más en la escala de la vida. Por eso es que Dios es justo y a sus hijos los lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, aunque en el momento no lo entiendan, aunque en el momento te sientas derrotado, aunque creas que te están ganando la batalla. Dios tiene para ti un galardón grande que darte. Dios quiere darte la victoria, pero necesitas buscarlo, buscar su presencia. Muchas de las diferentes actividades que se hacen en la iglesia no son para entretener al pueblo.
Es más, ninguna es para entretener al pueblo. Es un plan de Dios para poder alcanzar nuevos niveles en los cuales vas a ser feliz. Porque la felicidad la andamos buscando por muchos lados, pero la felicidad solamente puede venir de la mano de Dios. La noche de anoche tuvimos un discipulado matrimonial y vimos la gloria de Dios. ¿Cuántos estuvieron en el discipulado matrimonial? Díganme amén. ¿Estuvieron contentos? ¿Salieron diferentes? ¿Dios habló? ¿Algo nuevo vieron? ¿Vino nuevo? ¿Vieron vino nuevo? Amén. Hermanos, es que definitivamente vimos milagros, vimos cosas hermosas. Hermanos que venían muy serios, al ratito iban de la mano con su amada. Pero no porque seamos muy buenos, porque Dios quiere hacer una labor total de restauración en sus hijos. Total, no parcial. Dios lo que hace, lo hace perfecto. Entonces, algunos yo sé que no pudieron venir por razones de salud, pero quien no vino porque no le dio la gana, lo que está haciendo es despreciando el plan de Dios para su vida. Por los motivos que hayan sido, yo lamento que los que no vinieron pudiendo haber venido no estuvieron aquí. Yo entiendo que fue una trampa que el diablo les puso, aunque a veces le echamos la culpa al diablo de todo, ¿verdad? Y a veces somos nosotros. Entonces, Dios quiere hablarnos a través de la oración. Si te metes en oración, Dios te va a hablar y te va a mostrar muchas cosas. Pero lo que sí quiero que quede claro es que la voluntad de Dios es que nadie se quede, que todos procedamos al arrepentimiento para ser salvo. A muchas personas les cuesta trabajo reconocer que Dios quiere hablarles. ¿Cuántos creemos que Dios nos quiere hablar? Dios espera que saquemos tiempo para escucharle, aún en medio de todas tus ocupaciones. Esas horas, 112 horas que te quedan, ¿cuántas les quieres dedicar a Dios? El mayor problema es que muchas personas han estado orando a Dios, pero a un Dios que no conocen. Simplemente le dijeron, pídele a Dios, y sí, dame. Pero ¿cómo? A veces no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu gime con gemidos indecibles. Fíjense que han hecho encuestas los teólogos y saben que han visto que el 51% de los que oran pasan más tiempo, que tremendo, mis hermanos, hablando con Dios que escuchándole. Hablan y cuando Dios les quiere hablar se levantan y lo dejan hablando solo. Necesitamos orar y dar un tiempo para escuchar la voz de Dios, porque Dios te quiere hablar, hermano. Podemos cultivar una amistad con Dios muy hermosa. Podemos formar un diálogo con Dios, sí lo podemos. Fíjese que hay un porcentaje de gente que ni siquiera tiene conciencia de que necesitan escuchar a Dios. Creen que solo es pedirle. Y no, necesitamos escuchar a Dios. La oración, hermanos míos, Iglesia de Cristo, debe ser una conversación con Dios. Yo no sé cuántos entendemos esto. Dios quiere hablarte por medio de su bendita palabra. Y tú le puedes hablar a través de tus palabras. Oigan bien, Dios te quiere hablar a través de su bendita palabra, pero tú puedes hablar con Él a través de tus palabras. Es decir, puedes hablar con Dios, y esto es una conversación con Dios. Escuchar la voz de Dios es parte de lo que te corresponde como hijo de Dios. Dios escucha tus oraciones. Los únicos que dudamos que nos escucha somos nosotros, pero Él sí nos escucha. Pero para poder cultivar una buena amistad con Dios, necesitamos, hermanos míos, aprender y entender cuál es su voluntad para nuestras vidas. Y eso lo vamos a lograr en la intimidad con Él. En la intimidad con Él. Si te doy una noticia, iglesia, Dios te ama y Él se deleita cuando pasas tiempo con Él.
Qué hermoso que un Dios que todo lo puede esté feliz de que tú quieras hablar con Él, hermano. ¿Cuántas personas se sienten tan importantes que rechazan cuando quieres hablar con ellos? Perdón, pero no tengo tiempo. Y Dios siempre, a pesar de que es todopoderoso, que es grande, que es maravilloso, siempre va a estar atento a hablar contigo. Pero ¿saben qué dice su palabra? Cuidadito con lo que voy a leer, pero esto es palabra de Dios. Por eso tenemos que tener mucha atención para saber qué actitud de nosotros le gusta a Dios. Mateo 6 del 5 al 6. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en los templos y sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Está duro, ¿verdad? Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Porque a veces para que nos vean somos buenos, hermanos. Nos gusta exhibirnos, que vean que estoy orando. ¿Saben qué sigue diciendo la Biblia en el versículo 6? Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, en tu lugar secreto, en tu cuarto de guerra, pues. Cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Es duro, ¿verdad, hermanos? Porque a quién de nosotros no nos gusta que nos vean que estamos orando. Nos pintamos para eso. Hasta alzamos las manos, cerramos los ojos. ¿Y la Biblia qué dice? Cuando ustedes oren, en la versión, lo vamos a ver en la Reina Valera, Mateo 6 del 5 al 6. Mateos, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 6 del 5 al 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. ¿Ya saben cómo Dios va a escuchar nuestras oraciones? ¿Aló? Dale un aplauso al Señor, hermano. Miren, hermanos, la oración, ya con esta me voy a ir despidiendo, porque ya muchos están bostezando. O no les gustó o se aburrieron. Pero I am very sorry. Cuando Dios quiere hablar, habla a nuestro corazón. Démosle otro aplauso mejor al Señor. Miren, hermanos, la oración de poder, ¿saben qué demanda de nosotros? Que conozcamos al Dios al cual le oramos. Aquel que ora tiene que saber que hay Dios. Si no, ¿cómo va a pedir? Dios habló a los profetas y apóstoles y a ellos le escucharon y le decían: heme aquí, Señor. Dios habló a través de su Hijo Jesucristo a los apóstoles del Cordero y a ellos le escucharon y le vieron. Hoy Dios quiere hablar a tu corazón a través de su palabra. Dios habla a sus hijos en todo tiempo. Voy a leer una porción de la Biblia de Juan 10 del 1 al 5. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas sus propias ovejas, va delante de ellos y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños.
¿Qué voz es la que escuchas? ¿Será la voz de Dios en tu corazón o la voz de los extraños? Los extraños podrán venir a imponerte leyes de hombre, pero Dios quiere poner en tu corazón sus leyes divinas, porque Él prometió ya no escribir sus leyes en piedra, porque el hombre las quebranta. Dios prometió escribir sus benditas leyes en la mente y en el corazón de sus hijos. Y para eso, hermanos de la alabanza, vamos a alabar al Señor, porque para eso, ¿saben qué es necesario? Que abras tu corazón, abrir nuestro corazón a Dios. Es necesario acercarnos más a Dios, hermanos míos. Es necesario ser sensibles a la voz de Dios, porque Dios quiere hablarte, pero tu corazón debe ser sensible a escuchar su voz. Muchos cristianos no encuentran a Dios, pero ¿sabe por qué? Porque no lo buscan. No podemos encontrar algo que no buscamos, hermanos. En ocasiones, para muchos, la oración deja de ser gozo y se transforma en una obligación que ellos mismos se imponen, y así pierde su propósito. A veces nos ocupamos más en lo de afuera, en lo externo, que en lo interno, que en nuestra relación con Dios. Algunos critican que aquí no nos preocupamos mucho por la gente, pero la verdad es que, hermanos, Dios nos mandó a ser intercesores. Cada uno de los hijos de Dios y de las almas que Dios ha traído, yo estoy seguro que está en la mente y en el corazón de Dios. Y si los trajo, es porque quiere bendecirlos y porque son hijos. Al que es hijo, Dios lo llama. Pero, hermanos, busquemos nuestra transformación a través de la oración. No le demos tanta importancia a lo material y démoselo más a lo espiritual. A veces no dedicamos tiempo suficiente a Dios, hermanos míos. No buscamos un lugar de encuentro con Dios. ¿Dónde está tu lugar secreto, iglesia? La oración te transforma cuando vives y cuando te mueves en el poder de Dios. Solo ahí. De lo contrario, mi hermano, podrás hacer muchas cosas, decir muchas cosas. Recuerde que el que ayuna y no ora solo aguanta hambre. Es como el que viene y sin saber nada toma la cena del Señor, pero no sabe de qué se trata. Solamente se come un pedacito de pan y se toma una copita de jugo de uva. Necesitamos conocer más de Dios. La oración te transforma cuando vives y te mueves en el poder de Dios. Toda persona, todo hijo de Dios, necesitamos experimentar el escuchar la voz de Dios, porque Dios habla, hermanos míos. Cuando estás en la presencia del Señor, vas a experimentar poder, autoridad. Vas a experimentar seguridad, porque en ningún lugar podías estar más seguro que no sea en las manos de Dios. Dios se manifiesta a sus hijos como Él quiere, y a ti se ha manifestado a tu vida de muchas formas. Posiblemente Dios se presentó a tu vida en el momento más difícil que estabas viviendo, pero hoy te tiene en la palma de su mano. Si quieres venir al altar, ven. Aquí en el altar se sellan votos. En el altar desciende la presencia de Dios y Él le habla a sus hijos. Esta tarde, mis hermanos, es una tarde de decisiones. Es una tarde de buscar la presencia de Dios, porque Él es bueno, porque Él es justo, porque Él es maravilloso. Esta no es una tarde cualquiera, ni por casualidad estás aquí. Estás aquí porque el Cristo de la gloria te trajo. Nos ponemos de pie, iglesia, y mientras le cantamos al Señor, los que van a pasar,
empezar a venir al altar. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. Hoy es el día, iglesia. Hoy es tu Y día. habitar en tu presencia. Podría ser la última oportunidad de tu vida. Menguar para que crezcas tú. Si no te responde con poder, Cada día ser si abres tu corazón, más Dios va a hacer maravillas en tu vida. quebranta mi corazón. Dios quiere llevarte a nuevos niveles de crecimiento, pero necesitas tomar hoy la decisión. En momentos cruciales en la vida de los hijos de Dios, y este puede ser uno de ellos. No te quedes. Ven. Jesús es el amigo que nunca falla. Él está aquí esperándote. Él está aquí esperándote para bendecirte, porque te ama. Te ha amado con amor eterno. Y habitar en tu presencia.